Estado Nacional. Del Jadwe, según diversos estudios, se ha posicionado como carta a la moneda. Yo no he dicho nunca que quiero ser candidato presidencial. Nosotros vamos a tener una candidatura de la oposición. No vale la pena las peleas entre partidos de oposición. Se me ha cuestionado por ser comunista. Nadie ha hablado de mi programa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer domingo del año en que estamos, 3 de enero, en que estamos en Estado Nacional. Y tenemos invitado en esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna, tenemos invitado a quien aparece en la encuesta de hoy, y hace un rato ya, aparece en las encuestas como el que va puntero, si fuera en términos futbolísticos, puntero en las encuestas para ser el próximo presidente de Chile, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Muy buenas noches, alcalde, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Gracias a usted por la invitación. Y la mención a una tabla de posiciones es una encuesta CADEM que salió hace un poco rato, así que la renové y está con 7 puntos, si se hablará. ¿Ah? Oiga, aquí pero la verdad que nadie falta le mucho. va a creer a la CADEM. No. No sé. Pero igual es interesante, claro, a lo mejor otros dirán la CADEM no, otras sí, pero igual está, en la que uno mire, está ahí arriba. ¿A qué le atribuye usted justamente que ante la pregunta, en esta encuesta CADEM, textual, ¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile? Su nombre aparece en el primer lugar. ¿A qué eso lo atribuye usted? Bueno, yo creo que hoy día Chile sueña con terminar con los abusos. Cuando uno ve, por ejemplo, que muchas de las familias chilenas gastan hasta el 75% de su ingreso familiar en pagar un arriendo o un dividendo, y uno conoce la experiencia de la inmobiliaria popular en donde solo se paga el 25%, y una mujer que pagaba 260 y que le quedaban 90.000 pesos para todas las otras necesidades, hoy día paga 60 y le quedan 290 para todas las otras necesidades. Uno se imagina, oye, qué bonito sería tener de Arica a Magallanes inmobiliaria popular con arrendo a precio justo como una política estatal. Cuando uno mira el caso del Rafita, de este niño que requiere este medicamento de 1.500 millones de pesos, y uno dice, mira, en Recoleta está la farmacia popular y están los medicamentos a precio justo funcionando de una manera notable y que se podría haber hecho hace 30 años, pero se hizo hace 5 de la mano de nuestro proyecto. Cuando uno habla de la óptica popular, piensa tú, Matías, que tú ocupas lentes, tú sabes lo relevante que son los lentes. O sea, ¿tú sabes que hay 213 comunas en Chile que no tienen ninguna óptica en su territorio? Entonces, ¿tú te imaginas lo que sería que en todo Chile hubieran ópticas populares que además de que estuviera la cobertura, pudieras pagar un precio justo? O sea, no un lente excelente que te sale 90 lucas, el más simple, bueno, te sale 8 lucas. Eso es lo que vale un lente. O sea, me responde un poco la pregunta que yo tenía después, si tenía más que ver con justamente esa mirada. Y esto, confieso que una vez un encuestador, uno de los grandes encuestadores, yo le pregunté no sé si se lo pregunté alguna vez a usted esto, o se lo conté, hace cosa de 1 año y medio, antes de que estuviese en las encuestas arriba, primero, segundo, por ahí, yo le pregunté, bueno, ¿y qué viene en las encuestas? Esta gente que está todo el día mirando encuestas, qué sé yo. Y me dijo, ojo con Jadwe. No parecía. Jadwe, el alcalde de Recoleta, ojo con Jadwe, viene así. Entonces, ¿por qué le decía yo? ¿El Partido Comunista? No. Jadwe porque es visto como un gestor. Es visto como un gestor por la gente, más que si es de aquí, es de allá, si es comunista o no es comunista, como un gestor. Entonces, yo le iba a preguntar si usted cree que tiene más que ver con la mirada de la población a su gestión, ópticas, hasta disquería, inmobiliaria, o con la propuesta que le hace el Partido Comunista, que recién ha hecho una propuesta bien cargadita, a Chile y a la sociedad chilena. Es que yo creo que tiene que ver con los dos. Porque mira, cuando uno mira al fundador del Partido Comunista, Luis Emilio Recabarren, en su escrito él decía, mira, los municipios solo sirven cuando son capaces de abaratar, simplificar y facilitar la vida de sus vecinos y vecinas. Uno se da cuenta que lo que hemos hecho en Recoleta, que lo hemos hecho en Diego Almagro, que lo que hemos hecho en La Ligua, en Quilicura, en Los Vilos, en Canela, ¿no? en Pedro Aguirre Cerda, cuando estaba Claudina, es precisamente esto. Entonces, uno puede entender que Recoleta tenga más visibilidad, que hayamos hecho algunas iniciativas mucho más visibles que otras, pero cuando uno mira
todo el conjunto de los alcaldes comunistas, uno se encuentra con una gestión que es capaz de poner al centro de cualquier otra consideración al ser humano, al centro de la gestión y de la discusión. Mira, yo te voy a poner quizá una de las cosas que a mí más me ha llenado el corazón. Me invitaron de Diego Almagro, alcalde comunista, y a Isaías Zavala, a inaugurar una piscina, ¿no?, en Inca de Oro. ¿Tú conoces Inca de Oro? No lo conozco. Inca de Oro es un pueblito de Sí, 250 habitantes a 1 hora y media de Diego Almagro. En la mitad del desierto aparece un montón de árboles. Región de Atacama, esto. Claro, Sí. con 3 calles en un sentido y 8 calles en el otro sentido, 256 habitantes, 50 niños, no más, en la mitad del desierto. Y el alcalde de Isaías Zavala hace una inversión de 600 millones de pesos para un balneario municipal en Inca de Oro. Cuando yo fui para allá, me pidieron que hiciera uso de la palabra y lo primero que dije fue, solo un alcalde comunista hubiera hecho una piscina en la mitad del desierto, para darle dignidad a 50 niños que nunca se imaginaron tener una piscina, porque ¿sabes qué? Ese es el Chile que nosotros soñamos. Entonces, cuando uno mira y dice, bien, hay una parte de la gestión, pero hay otra parte que corresponde a la impronta que es del partido. Si yo llevo militando, yo Sí, milito toda una desde vida, hace años. toda una vida. Pero esa gestión, ese caso de Inca de Oro o de otros alcaldes, ¿usted cree que, porque declaración reciente del Congreso del Partido Comunista indica que, comillas, la meta fundamental en el horizonte, que no olvidamos, es la construcción de una sociedad socialista, lo dice. ¿Usted estima que esa es una meta compartida mayoritariamente por los chilenos y las chilenas que quieren una sociedad socialista? A ver, ese es el programa del Partido Comunista. Sí, por eso. Es el programa, Sí. ¿no? El mismo programa que al final dice que usted es el candidato. Pero es un programa de mediano y largo plazo. Hoy día nosotros estamos en una tesis que es avanzar. Más que hablar de un proyecto, hablamos de un trayecto, de una dirección en la cual Pero habla de queremos meta, verse. habla de meta. Sí, por supuesto, pero es que, a ver, cuando yo salgo en las encuestas, Matías, no salgo como candidato del partido. De hecho, el partido ni siquiera me ha proclamado. No, pero en esta O sea, declaración es primera vez que menciona que se la va a jugar. Sí. Pero el partido me viene haciendo esa declaración hoy día, al terminar su congreso, ¿no? Yo nunca he dicho que quiera ser candidato, pero efectivamente me lo han empezado a preguntar. Entonces, aquí es la ciudadanía la que ha dicho, mira, nos gustaría tener un proyecto como este. Y si usted me pregunta, ¿en Recoleta hay socialismo? Yo le digo, no, pero hay una sociedad mucho más justa que el resto de Chile. De hecho, por ejemplo, los medicamentos no los define el mercado, los lentes no los define el mercado, el arriendo, el acceso al conocimiento no lo define el mercado con la universidad abierta, ¿no? Entonces, uno se imagina un país completo y si llegásemos a tener la posibilidad de gobernar, va a ser un gobierno de coalición con los regionalistas verdes, con parte del Frente no Amplio. plantea una sociedad socialista como la entendemos nosotros en la concepción más tradicional, si No, se quiere. con el objeto Ya. a 4 años. Si usted me pregunta Ahí si es usted el no programa comp- 4 años, no. O sea, usted no comparte ahí, cuando miramos esta declaración del Congreso del Partido Comunista, no estamos viendo exactamente las ambiciones eventuales que usted pudiera tener para Es que formar un gobierno. que son dos cosas no es un programa de completamente gobierno. distintas. Perfecto. Porque una cosa es el programa de largo plazo que tienen los partidos, ¿no? Y otra cosa son los programas que se construyen cada 4 años para disputar el mejor derecho a guiar la sociedad. Una coalición con los verdes, dijo usted. Bueno, Con los verdes, Frente con Amplio. parte del Frente Amplio, con Chile Digno, con la Mesa de Unidad Social, con todos los que hoy día estamos convergiendo en una apuesta, ¿no?, constitucional que verdaderamente es antineoliberal. ¿Alcanza con esos grupos que usted ha mencionado? Porque necesariamente para hacer un gobierno que tiene una coalición más amplia habría que entrar a conversar con el PPD, con el PS. es que la ¿Ellos verdad- son neoliberales para usted o algunos de ellos? Hay una socialdemocracia que gobernó con un programa neoliberal 20 años y que están todos los que usted acaba de mencionar y otros. Pero la verdad es que déjeme decirle que hoy día ninguno de ellos alcanza y nosotros tampoco solos no alcanzamos. Aquí lo único que alcanzan son la ciudadanía. Por eso, movilizada, por eso. el pueblo. Mire, todos los partidos políticos no llegan al 10% de los habitantes de Chile y la verdad es que vota Pero estamos en una democracia representativa. y esperamos que vote más del 50%. Yo le aseguro que la unidad fundamental es la unidad del pueblo, es la unidad que votó Sí, pero si el pueblo en un a través de 80%. representantes o del Partido Comunista o del Partido Socialista o el que fuera. Tendría que hacer una coalición con algún otro partido más allá de los que me mencionó para Nosotros llegar a ya la tenemos moneda. nuestra coalición. Hemos dicho que estamos disponibles para ir a una primaria
lo más amplia posible de aquellos que quieran transformar Chile y superar el neoliberalismo. Si después de eso, ¿no?, más se quieren sumar, ahora yo le vuelvo a decir, creo que aquí lo fundamental no son los partidos políticos, lo fundamental es la ciudadanía, es el pueblo movilizado, son los que han puesto sobre la mesa cosas que hoy día ni siquiera los partidos que gobernaron 20 años ponen en sus documentos. O sea, me tocó analizar el documento de los mínimos comunes, ¿no? Sí. ¿Y crees tú que en el documento de los mínimos comunes que se discute... Chile 21, el PPD. Chile 21, no, pero es con consulta a los otros centros Sí, de estudio. sí, dicen pero ellos. Chile 21 lo perdona. Oye, no hablan del derecho al agua, no hablan de la nacionalización. ¿No son de recursos confiables para naturales. ustedes esos grupos? No sé si son confiables o no. Mire, hay algunos en los cuales confiamos, hay otros en los que no. Si usted me pregunta si yo confío en alguien que es capaz de decir que no se leyó el programa después de firmarlo Ignacio y de ir Boca. en una lista de gobierno, me cuesta. Me cuesta confiar en aquellos que dicen que irían a una primaria, pero que si uno como nosotros ganara, no votarían nunca por nosotros. Me cuesta confiar en gente así. Me cuesta confiar en gente que ha ido a pedir los votos de los comunistas para que nosotros votemos por sus candidatos presidenciales, pero que dicen nunca votaríamos por un ¿Se comunista. arrepiente usted de haber estado en la nueva mayoría? No, para nada. ¿Cómo? ¿No? Imagínense, si no hubiéramos estado en la nueva mayoría, no habríamos terminado con el binominal. Pero no, habría- se dieron un poco. Había políticas neoliberales para ustedes allí. No. Algunas de es ellas. el primer gobierno que trató de impulsar transformaciones antineoliberales y que obtuvo una dura batalla de la derecha y también el boicot de su propia coalición. ¿Usted cree que la gratuidad en la educación para el 60% es una política neoliberal? Yo creo que no. No dije Lo- todas. los Habrá partidos- habido ahí también algunas políticas neoliberales. En materia económica, por ejemplo. Obviamente no pudimos avanzar en todo porque efectivamente había resistencia, pero fue el primer gobierno que primero quiso superar el neoliberalismo. Es más, mire, le voy a recordar dos cosas que hoy día nadie recuerda y que cuántos quisieran que lo hubieran aprobado. ¿Se acuerda del proceso constitucional de Michelle Bachelet? Que este gobierno cuando llegó lo tiró a la basura. Bueno, ese proceso, si le hubiéramos dado continuidad, en una de esas no llegábamos el 18 de octubre. ¿Se acuerda de la reforma tributaria que todos decían que era absolutamente imposible porque era una muy radical? Que hoy día esa reforma ya se queda corta y hasta la derecha asume que necesitamos una reforma tributaria que recaude más que aquella. ¿Bachelet es una líder que a ustedes los representa? No como partido, no es militante sin duda, pero en lo que ella significa. Bachelet es un liderazgo importante al cual el Partido Comunista le fue leal hasta el último día de su gobierno, ¿Y si ella pone- a ella y a su programa. Y si ella hoy día pone, menciona, levanta, como quiera, usar el verbo que quiera, a Paula Narváez, ¿le parece que es una persona que está cercana con ustedes para hacer una eventual coalición de gobierno? Si usted me pregunta si está más cercana que otros que no habían sido nombrados por nadie, sí. O sea, es más, uno se puede imaginar una primaria con Paula Narváez, ningún problema. Uno se puede imaginar una alianza con el pueblo socialista que quiere, como lo dice la carta de presentación de Paula Narváez, transformaciones reales, profundas y una voluntad transformadora real. Daniel. No, yo creo que la señal que ha dado la presidenta no hay que mirarla en menos. ¿Ah? No. Tenía al lado de Paula Narváez a 3 exministros de ella, a un ex embajador. Daniel, ¿usted cree que la mayoría de los chilenos, si usted fuera así al azar parando por algún pueblo de Chile preguntando, ¿usted cree que sienten que los 20 años de la concertación, o sea, del 90 al 2010, por ponerle 20 años, qué sé yo, sienten que fue un desastre de país, que fue neutro, No, para fue nada. mediocre, No, para nada. que fue un retroceso, fue un avance? Porque algunos dicen en la concertación que son los mejores 20, 25 años del país. Mire, yo ahí tengo un matiz. Yo creo que fue una coalición relativamente exitosa. No, yo no la ¿A Chile considero... le fue bien en esos años? ¿Le fue más o menos? ¿Le fue No. mal? Al 1% más rico de Chile le fue muy bien. Al resto no le fue Al bien. resto no le fue tan bien. ¿No le fue tan bien o, O sea, no, o de le fue hecho, mal? mira, yo solo quiero recordar, esa coalición tan exitosa perdió 1,5 millones de votos en 8 años. ¿Usted cree que una coalición exitosa pierde 1,5 millones en 8 años? Si es por eso yo le podría decir, un gobierno neoliberal recién hace 2 años ganó con el 53% de los votos. Perfecto. ¿Usted cree que esto es una sociedad O sea, antineoliberal? y escúcheme. Las elecciones espérate, son... Y claramente ese gobierno perdió todo su apoyo y porque no fue un buen gobierno. Por eso ¿no? que las elecciones son un Pero termómetro... yo lo que le quiero plantear es que la concertación perdió apoyo y desilusionó a mucha gente con el correr del tiempo. Después de un periodo inicial en donde efectivamente hay 2 procesos bien importantes. Ellos le ocultaron a Chile que habían vivido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura.
recordemos que una parte de la Concertación fue la que le entregó el ladrillo a Pinochet en tiempo de dictadura. Recordemos que el primer ministro de Justicia de Pinochet fue de la Concertación. Y recordemos que efectivamente esos que venían de la misma escuela neoliberal de la Católica fueron los que después fueron ministros de Hacienda, fueron gobierno en la Concertación y, déjeme solo terminar con esto. Por supuesto. Yo solo le recuerdo, prometieron revisar todas las privatizaciones ellos hechas entre gallo y medianoche en los últimos 3 meses de la dictadura y terminaron privatizándolo todo y no revisando ninguna. Cuando yo estoy frente a un candidato presidencial comunista, quizás el argumento más potente que usted podría poner sobre la mesa es la pobreza, ¿no es cierto? Erradicar la pobreza, superar la pobreza. Ese mismo gobierno, los números, las cifras duras, no sé si objetables o no objetables, pero más o menos consensuadas, es que cuando termina la dictadura Chile estaba en torno al 40, 43, otros dicen más todavía, de chilenos bajo la línea de la pobreza, y en los gobiernos de la Concertación llegan a un dígito. Es decir, usted dice, hay muchos chilenos que no les fue muy bien, y esa enorme cantidad de chilenos y chilenas que salieron de la pobreza, ¿les fue mal? A ver, salir de la pobreza en nuestro país significa pasar de ganar 159.000 pesos a ganar 162.000 pesos. Ir mejorando. No. A ver, hablemos de manera absolutamente rigurosa. Cuando usted habla de la pobreza por ingreso y define una línea que puede estar en los 400.000 pesos, para usted el que gana 399 es pobre y el que gana 401 no lo es. ¿Qué definir alguna Entonces, línea? cuando viene una crisis, todos los que salieron de la pobreza, miren lo que está pasando hoy día. O sea, es una forma de superación de la pobreza, entre comillas, demasiado frágil y que le cuesta a Chile una enormidad. Mire, yo le voy a dar un dato. Solo este año, las 6 fortunas más grandes de Chile crecieron, algunas más de un 30%, otras un 50%, y todo el resto de Chile. ¿En el mundo o en Chile? No, en Chile. Pero en el mundo también. En el mundo también. Sí, la No, pandemia ha hecho sí. muy rico a los más ricos. Una diferencia fundamental es que los supermillonarios del resto del mundo están pidiendo que les suban los impuestos y acá los nuestros piden que se los bajen porque los encuentran altos. Déjeme decirle que en esa declaración del Congreso del Partido Comunista muy reciente se dice que se debe considerar un amplio espectro de luchas. En el párrafo siguiente, ninguna expresión o ningún espacio en donde hoy se articulan luchas y movimientos nos deben ser ajenos. ¿Cuál es el límite de esas luchas? Y se lo pregunto directamente, ¿la lucha armada está dentro de los límites o eso ya es totalmente de otra Habla de época? escenario, habla de escenario. Yo lo Habla que de leí es textual. Ningún lugar, vuelva a leerlo y se va a encontrar con que no hay ninguna alusión a las formas de lucha, son escenarios de lucha. O sea, si hay una lucha por el agua en la 5ª región, tenemos que estar ahí. Si hay una lucha en contra de las zonas de sacrificio, tenemos que estar ahí. Si hay una lucha por reconocer el trabajo doméstico, ¿no? Y pagarlo con cuota, con cargo Ya. a impuestos generales, tenemos que estar ahí. Esas Y si son hay las una luchas. lucha por la educación y por la salud, Ya. tenemos que estar ahí. Y los comunistas y las comunistas tenemos que estar en todas las luchas que nuestro pueblo decide dar para mejorar su calidad de vida, Habla porque de son personas. Sí. Es muy interesante eso, porque nos deja claro entonces, porque habla de ninguna expresión y ningún espacio, habla de las dos. Expresión y Yo espacio. le quiero comentar que el único partido en este país que nunca ha sido partidario de la lucha armada como forma de acceder al gobierno es el Partido Comunista. Por eso entonces queda... Solo para recordarle, todos No, los sí, otros sí. han estado a favor de golpes, a favor de las golpes, dictaduras. ha habido muertes, sí, derecha y El PC izquierda, jamás. estoy claro. Entonces, Jamás. usted reivindica hoy como el candidato del Partido Comunista y el líder del Partido Comunista hoy día, en las encuestas y el que va a ser su candidato, en que la lucha armada está totalmente fuera del escenario. Nunca la hemos abrazado como forma de acceso al poder los comunistas chilenos. Ya. Nunca. Ya, y usted entonces lo descarta. Es interesante porque podía leerse como Mire, que... la única vez que el Partido Comunista hizo recurso de la lucha sí, pues, armada, se utilizó en dictadura. ¿no? Fue en dictadura como un mecanismo de autodefensa de masa dentro de lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce como un derecho legítimo de los pueblos. Otro escenario, Si a entonces, usted, totalmente claro, distinto. si a Pero usted- es que esta misma declaración dice que hoy día está quebrada la democracia. Entonces usted está claro que esto es una democracia y no una dictadura. No, esto es una democracia, sin duda, Ya. nadie lo ha puesto. Porque hay algunos que dicen que estamos en dictadura hoy día. No conozco a nadie del Partido Comunista que diga eso. Ya, o sea, no comparte usted ese juicio. ¿Mm? Ahora, frente al momento constituyente en cual estamos, ¿no es cierto? Que se inicia ahora luego, vamos a meter todo el año en eso, tenemos que el Comité Central del Partido Comunista le recomienda o le entrega un informe al Congreso donde dice la necesidad de rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal
oscurezcan el sentido final de dicho organismo. ¿Qué implica en la práctica esto de rodear, la necesidad de rodear con la movilización de masas el desarrollo de esta Constitución? Mire lo que está pasando hoy día, Matías. Hay un grupo de personas de las que firmaron el acuerdo del 15 que están haciendo esfuerzos desesperados, ¿no?, por llegar a una lista única, e incluso en una carta que le mandan a todos los presidentes de los partidos, dicen que si no llegamos a lista única es probable que fracase el proceso. Aquí hay un reconocimiento explícito a que la forma en que fue aprobado el acuerdo del 15 es un fracaso, porque no asegura que una discusión libre e informada nos pueda llevar a la Constitución que la ciudadanía quiere. ¿Por qué? Porque le regalaron el derecho a veto con 1/3 a la derecha, y ellos tienen temor hoy día. Los que defendían los 2/3, los que defendían el acuerdo, los que defendían los 155, nosotros planteábamos que tenía que ser el doble, ¿no?, de constituyentes por cada distrito, y no aceptar. Pero es lo que la población en el 80% decidimos, que vamos a tener esos 155. No. Con el apruebo. No. Eso para mí es una caricatura que yo no puedo dejar pasar. El 80% de la población dijo que queríamos una nueva constitución. Pero yo no vi, todo no, comprendido. yo no vi, bueno, perdóneme, Matías, yo no vi en ninguna parte del voto que dijera. No decía eso. Es más, invitaría al gobierno y a la oposición a que se pongan de acuerdo y hagamos un plebiscito para ver si la gente apoya los 2/3 o no apoya, y se va a dar cuenta que la gente mayoritariamente no apoya los 2/3. Daniel Jadwe, me quedan 2 minutos. ¿Qué significa rodear? Rodear significa hacer fuerza física, ejercer presión. No, seguir ejerciendo la presión social con la movilización pacífica para no dejar que la Constitución la escriba los mismos de siempre en 4 paredes sin que ésta sea permeada por la ciudadanía. Si se da que ustedes un planteamiento determinado, no logran sus 2/3, más bien quedan en 1/3, menos de 1/3, y una opinión distinta a la de ustedes logra 2/3, ¿ustedes van a aceptar esa decisión? Obvio que sí, pues. Pregúntele a la derecha si la va a aceptar, que son los que organizan los golpes, no nosotros. Yo me imagino que a todos hay que preguntarles. O sea, yo creo que todos estamos conscientes de que aquí nos jugamos lo que se resuelva en la votación y en las urnas. Sin embargo, tenemos derecho, porque créame, mire, van a estar los votos ahí. Si la ciudadanía no se hubiera movilizado para los 2 retiros del 10%, el 10% no sale. Si la ciudadanía no se hubiera movilizado, el acuerdo del 15, que es un mal acuerdo, ni siquiera estaba en los programas de gobierno, y nunca, los mismos que hoy día dicen que quieren cambiar la Constitución, en 30 años nunca se lo plantearon. Es más, 2 semanas antes del 18 de octubre decían que la gente estaba feliz con este modelo y con esta Constitución. No puedo dejar de pensar, el minuto que nos queda, Daniel Jadwe, no puedo dejar de preguntarle, porque es una noticia muy reciente, ¿cómo se tomó usted la declaración del Centro Simón Wiesenthal al ponerlo entre los 10 mayores antisemitas del mundo? ¿Y cómo se lo explica? Mira, yo hoy día recibí una carta de cerca de 50 chilenos de religión judía rechazando las declaraciones del Centro Simón Wiesenthal. Y yo lo tomé como un giro histórico del Centro Simón Wiesenthal, a quien yo respetaba mucho, porque el Centro Simón Wiesenthal, usted sabe que es una de las vanguardias en la lucha contra el nazismo, sí, pues, lo sabe, ¿no?, por todas las violaciones a los derechos humanos. Y hoy día ocupa ese sitial para defender las violaciones a los derechos humanos que se hacen en Israel en contra de la población palestina. Es decir, el mismo centro que históricamente defendió a la gente de las violaciones a los derechos humanos y del genocidio nazi, hoy día defiende a los genocidas y a los que cometen crímenes de lesa humanidad todos los días en Palestina, y como lo han dicho muchas organizaciones judías, ¿no?, en la declaración intenta confundir a la población igualando antisemitismo con antisionismo. Y créame que yo soy semita, cualquiera que conoce la historia de dónde viene el concepto, los árabes somos todos semitas, no soy antisemita, sí soy antisionista, y tengo todo el derecho a criticar las políticas de exterminio, tanto físico como políticas del Estado de Israel respecto del pueblo palestino, como lo hace la oposición en Israel, como lo hacen las organizaciones judías en el mundo, que son antisionistas. Y le voy a decir una cosa, como lo hace cualquier ser humano de buena voluntad que no acepta ni la demolición de casas, ni el encarcelamiento de niños, ni la tortura, ¿no?, ni la detención administrativa. Esto es lo que vivimos en Palestina todos los días, y efectivamente muchos se olvidan y muchos lamentamos que un centro que
antes fue tan prestigioso como el Centro Simón Wiesenthal cuando combatía y perseguía a los nazis, hoy día defienda a quienes no tienen nada que envidiarle a los primeros. Lo comparan, dicen que la razón por la cual lo ponen usted allí es que usted que está, dice alguien que está corriendo en una plataforma diciendo que la comunidad, ya que es candidato, o así lo sitúan a usted, alguien que está corriendo en una plataforma diciendo que la comunidad judía es una fuerza subversiva, que podría apuñalar a su propio país en la espalda sirviendo a otro Estado. Ya sabemos lo que hicieron los nazis o lo que los nazis hicieron en otra. Lo comparan un poco con los nazis. Pero espérese, créame que yo nunca he hecho una declaración como esa. Ya. Y reto a cualquiera que me muestre una declaración. Eso lo han puesto ellos, son sus palabras, y si ellos sirven a otro Estado, es un problema de ellos. Pero efectivamente aquí yo siempre he defendido los derechos humanos en todo el mundo, pero además, vuelvo a decirlo, es lamentable que un centro que persiguió a los nazis hoy día defienda a criminales iguales a ellos. Daniel Jadwe, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buen año. Igualmente. Bueno, y nuevas balaceras en Santiago han llamado la atención en el último tiempo. Ahora las víctimas fueron menores de edad. En la comuna de La Pintana, por ejemplo, un adolescente de 15 años murió luego de recibir un disparo. Se cruzó con un enfrentamiento entre bandas rivales. Alguien dice balas locas y alguien dijo muy bien en esa zona, aquí no son balas locas, son balas que nos andan solas, son balas que alguien las dispara. Bueno, en la comuna del Bosque ocurrió algo parecido. Una pelea dejó a 2 niños de tan solo 8 años heridos de bala. Parece que nos estamos acostumbrando, ojalá que no sea así. Los 2 siguientes invitados conocen mucho de estas realidades. Miren. Otra vez baleos, uno de ellos con otra muerte. Supuestos ajustes de cuentas fueron de sorpresa, sin mediar palabras, a sangre fría, jalando el gatillo con impulsividad. Era como una metralleta, pero que no terminaba nunca. Ahora fueron 2, uno en el Bosque, el otro en La Pintana. Este último fue justo en esta intersección. Una improvisada velatón hicieron los cercanos de un adolescente de 15 años. En la noche caminaba con unos amigos. De un momento a otro llegó una mujer con un hombre. Envalentonado él comenzó a disparar. ¿Fue una bala loca o algo así? ¿Qué le parece la situación? Terrible. Operación Santos Inocentes le llamaron a esta incautación. Esto en Maipú y Padre Hurtado. Desarticularon una agrupación que vendía armamento. Tenían un armero, hacía modificaciones a pistolas, confeccionaba municiones. Todo era vendido en el mercado ilegal. El resultado, 16 detenidos. Acá estamos en presencia de una situación, a mi juicio, gravísima. Armas que en la práctica no lo son, ingresan con un rótulo indefinido, son modificadas por las mismas bandas. En este caso, esta banda hacía todo el servicio. Invertían cerca de 90.000 pesos por arma y luego las vendían en 300.000. Había hasta una subametralladora modificada. Por estos días, los ojos de las policías están puestos en desbaratar estas agrupaciones. El gobierno ya impulsó un proyecto contra el crimen organizado. Los delincuentes están obteniendo con facilidad armas de mayor letalidad, de grueso calibre, con alto poder de fuego. El narcotráfico tiene recursos para poder importar armas de grueso calibre, automáticas, con alto poder de fuego. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la AK-47, el M16, las Glock modificadas, todas esas que básicamente tiran a ráfaga. Poder mostrarle a las policías que ellos están armados frente a cualquier intervención de las policías. Si hay un tema que mantiene en alerta a las autoridades, es los tiroteos. Bueno, una realidad de hace un buen tiempo, que hace noticia de vez en cuando, pero el que no esté en la noticia no significa que los vecinos de muchas comunas de Chile no vivan este drama todos los días, que no duerman diciendo que escuchan balazos y que tienen miedo a una bala que entre de un disparo. Tenemos 2 alcaldes esta noche invitados que nos pueden narrar, bueno, cómo se vive esto en el día a día para acercarnos a la realidad de Puente Alto y Renca. Germán Codina, le agradecemos mucho por estar aquí esta noche. Buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación. Y Claudio Castro, alcalde de Renca, también muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hoy está la noticia y sería muy frívolo pensar que ahora esto está ocurriendo porque salen las noticias. Ustedes lo viven, alcalde Codina, muy a menudo. ¿Cómo se lidia con esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, el tema de
de la violencia, el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia, es algo que nosotros como incluso alcaldes y como Asociación Chilena de Municipalidades levantamos durante mucho tiempo. Yo recuerdo en septiembre del 2019 que presentamos un documento al gobierno pidiéndole una serie de medidas, entendiendo que esto no se trata solo de lo punitivo, pero sí es importante. No son medidas contradictorias, por ejemplo, que eso punitivo vaya de la mano con políticas sociales que creemos que son fundamentales. Hay que ganar el territorio, hay que evitar que la gente se vea tentada a ir por el mal camino, y para eso el Estado tiene que estar cerca. No solamente se trata, por ejemplo, de lo que yo leía de Poduje hablando de los sitios de Eriazo, que por cierto es importante, pero también se trata, por ejemplo, de mejorar los colegios, de tener espacios recreativos. Por ejemplo, los bloques sociales. En Puente Alto, por ejemplo, donde se demolieron bloques de 3 pisos, mi gran pelea hoy día es que evitemos construir departamentos ahora de 5, ¿me entiendes o no? Donde además, y justamente esta semana va el ministro de Vivienda a ver una situación que le estoy planteando, porque me parece que no puedes hacer depender a la gente de máquinas elevadoras de agua. ¿Me entiendes? O sea, si demoliste algo es para hacer algo mejor. Entonces, ese tipo de situaciones creo que van terminando de afectar la confianza que la gente tiene en las instituciones. Hoy día tenemos un problema también, por ejemplo, con la corrupción que está instalada en distintas instituciones. Y hay que decirlo porque tenemos que enfrentarlo con fuerza. De hecho, en la consulta ciudadana municipal una de las preguntas decía si es que la gente estaba de acuerdo o en desacuerdo en castigar de por vida, no pudiendo volver a los cargos públicos a quienes se involucraran en lavado de dinero, corrupción, narcotráfico. Y fue la pregunta que tuvo mayor aceptación entre la ciudadanía, fíjate. Claudio Castro, ¿cómo lo ves desde Renca? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es el origen? Lo que podrías explicar el drama que viven tantos vecinos. Bueno, yo creo que tiene 2 razones fundamentales. Una es la desigualdad, sin ninguna duda. La desigualdad en todos los ámbitos que decía Germán, ¿cierto? Y que hemos denunciado y tratado de reflejar alcalde y alcaldesa de manera muy transversal. Pero también yo creo que acá hay una falla del Estado muy rotunda. Imagínate que la seguridad debiese ser una política de Estado, donde de manera transversal nuevamente distintos sectores políticos toman acuerdos contundentes que permitan que el Estado esté ahí donde tiene que estar, que permita que las policías, tenemos una deuda tremenda con Carabineros, ¿cierto?, respecto a su legitimidad, que permita dotar... ¿Una duda o una deuda? Una deuda tremenda con Carabineros. Y yo llevo 4 años como alcalde en Renca y yo cuento 5 ministros del Interior, 4 generales, directores de Carabineros, y con todos ellos yo particularmente me he juntado para pedirles exactamente lo mismo. Muchas veces hemos tenido 2 presidentes, hoy día ya se van a empezar a desplegar las campañas presidenciales y lo que queda clarísimo es que la seguridad se enfrenta con políticas que no son precisamente de Estado y que están además su diseño muy lejos de la ciudadanía. Mira, la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto?, que surge precisamente para enfrentar estos temas, termina siendo un articulador de pequeños fondos a los que las municipalidades o postulamos o nos adjudicamos, pero que no logran ni por cerca hacerse cargo de una situación de manera más contundente cuando tú tienes fondos al final para poner un par de luminarias, hacer una multicancha. Yo creo que acá falta una mirada integral donde lo barrial tiene que tomar una dimensión distinta y, de nuevo, tal como lo vivimos los alcaldes todo el tiempo, tiene que haber un sello de igualdad para construir esto. Mira, hace un tiempo compartí un panel con la directora de Seguridad Pública de Las Condes. Fue bien impresionante, ella llegó a contar cómo era la estrategia de seguridad pública de Las Condes. Solamente en el globo, este globo que tenía una cámara que ponía en el Parque Araucano, que tenía un pago mensual, era más alto el costo de ese globo que todo lo que nosotros en Renca gastamos desde la municipalidad en seguridad comunitaria, que es todo lo que podemos gastar. Nosotros tenemos dirección de seguridad hace 3 años. Acá se vive muy fuerte la desigualdad. Y no solamente los recursos municipales, las policías también tienen recursos que son muy distintos dependiendo de la comuna donde están. ¿En qué momento, le pregunto tanto a Claudio como a Germán, empiezan a aparecer o desde dónde empieza a aparecer ya? Una cosa es la delincuencia, pero otra cosa es, vemos verdaderos, no sé si ejércitos, pero grupos con armas de grueso calibre, con ametralladoras, con capacidad de ráfaga de disparo automático. ¿En qué momento aparece eso? ¿Y qué lo explica? ¿Es el narco solamente? Mira, lo que pasa es que a veces en estos programas se tiende a simplificar algunas situaciones, ¿verdad? Entonces voy a tratar de contar un poquito lo que de cierta manera son 20 años ya de estar en la calle y de estar en el territorio.
Primero, creo que claramente hay un fracaso de las políticas sociales y quiero insistir en eso porque en la medida que tú sientes que tienes oportunidades, evita juntarte con gente que va a ser mala influencia, ¿me entiendes? Pero también hemos tratado, por ejemplo, en casos extraordinarios como Puente Alto, brindarle a los niños extensión horaria, que después de las 3 de la tarde hasta las 7, mientras los padres trabajan, no vuelvan a la calle a estar en contacto con, obviamente, esa delincuencia que después los lleva por el camino equivocado. Entonces, en algunos casos, lo que hemos peleado siempre, la inequidad de la distribución de los recursos entre los municipios. En Puente Alto lo hemos hecho con un gran sacrificio, pero lo estamos haciendo. Hay comunas donde no lo están pudiendo hacer. Y también, hay que decirlo, el sistema de fiscalización de armas y de municiones es, a ver, voy a decírtelo clarito, decadente. O sea, es algo irrisorio. ¿El de aduanas? ¿El de carabineros? El control fronterizo también hay que ver qué está pasando, porque no puede ser que te entren fuegos artificiales, que te entren armas de grueso calibre y nadie diga nada. Algo está pasando. Pero además de eso, el sistema del control de armas, para que tú sepas y la gente en la casa sepa, el sistema que pertenece, que en el fondo está al alero de Carabineros y también de la Dirección de Movilización Nacional. El Ejército. Tiene 1 o 2 personas que van a ver, por ejemplo, en la zona metropolitana donde está Puente Alto, si es que el arma está o no en el domicilio y además te tienen que avisar el día anterior que van a ir. Y si tú no le abres la puerta o no puedes estar, no estuviste. Entonces, en realidad... Es un control inexistente. Sí, el control es inexistente, pero también eso te lleva justamente a argumentos que son falaces. Una de las cosas que he escuchado estos días, por ejemplo, es que hay gente que dice, oye, no hay que dar permiso para la tenencia en el hogar de armas, por ejemplo, para el dueño de casa, la familia, etc. Si el problema que tenemos hoy día es con el armamento ilegal que está en la calle. Entonces, aunque declares ilegal el armamento que ahora tiene alguien en su casa para protegerse de la delincuencia, que además, dicho sea de paso, pareciera hoy día que es la última frontera, porque cuando tú ves el desbande que hay con la delincuencia y con esta delincuencia dura, que lo veníamos denunciando hace rato, en realidad la institucionalidad de persecución de la delincuencia viene fracasando hace rato. ¿Y de dónde vienen estos armamentos pesados, duros, esta fórmula? ¿Es relativamente nueva? Digo, relativamente nueva. Y si tú compartes con Germán Codina en que hay inexistente control al respecto. Definitivamente. O sea, nosotros vemos en la calle no solamente armas, ¿cierto?, que pueden haber surgido de distintos lugares de contrabando, sino que también armas hechizas. Yo diría que acá lo que falla es una crisis de cohesión social también, porque termina habiendo una suerte de impunidad frente a todo lo que lleva a que un joven, por ejemplo, llegue a tomar un arma. Porque el narcotráfico termina siendo, como decía Germán, la caricatura de la violencia, ¿no? Pero nosotros hemos visto un aumento en la violencia contra las mujeres en Renca y en todo Chile. Hemos visto un aumento de la violencia dentro de la casa, contra niños, contra adultos mayores. Hemos visto un aumento de la violencia en el uso de los espacios públicos. Y finalmente eso va generando todo un ánimo de impunidad que, claro, después cuando aparece una imagen, ¿cierto?, con un tipo disparando al aire en un funeral narco, termina siendo tal vez lo que se caricaturiza todo el resto. Pero eso es una crisis completa, rotunda, que requiere un nuevo trato del Estado para poder enfrentarlo de manera contundente. Es, como decíamos recién, una cuestión que tiene muchas aristas abiertas y que requiere que el Estado la enfrente con toda la arista al mismo tiempo. Esto no se soluciona con una sola medida. Cuando alguien dice que los grupos narcos lo que hacen es prestar defensa u ofrecer defensa a la gente cuando el Estado falla, ¿es una realidad que ustedes ven? Que hay gente que está diciendo, bueno, si a mí el Estado no me ayuda o el Estado no me defiende o no me cubre, bueno, entonces tengo a la mano alguna oferta de grupos delictuales. ¿Ustedes ven eso una realidad o eso es una teoría de gente que no conoce el territorio como ustedes en Renca y Puente Alto? Claudio. Pablo Bocar, era sacerdote jesuita, ex capellán del Hogar de Cristo, hablaba de la narcocultura. Y yo creo que eso efectivamente existe. O sea, cuando hay un sistema tan desigual, ¿cierto? Imagínate, hoy aparecía una nota respecto de la PSU, la cantidad de jóvenes que el año pasado no dieron la PSU y que significa que de alguna manera... 43.000 jóvenes creo que eran, algo así. Sus expectativas quedan truncadas hacia adelante, ¿no? La cantidad de jóvenes que están fuera del sistema escolar. Hoy
recordemos que estamos en medio de una pandemia y una crisis social y económica tremenda, la cantidad de gente que está desempleada. Efectivamente terminan apareciendo grupos que generan, más allá de toda la articulación comunitaria que existe a través de las ollas comunes, una serie de otros ejemplos notables de organización comunitaria. Por ejemplo, nosotros tuvimos en este año nuevo varios lugares donde vimos organizaciones muy sofisticadas para celebrar Año Nuevo con fuegos artificiales, con entrega de dulce a todo el mundo, que eran grupos que efectivamente... ¿Grupos delictuales? Yo no sé si delictuales, pero grupos que están fuera de la organización comunitaria, grupos que aparecen para poder ofrecer aquellas cosas que el Estado y la organización formal no tienen. Bueno, pero que si es una junta de vecinos, bienvenida. Por si supuesto. Es un grupo de narcotraficantes, es un problema. ¿Es más cercano? A lo segundo. O sea, no sé si son narcotraficantes, pero son grupos que están absolutamente fuera de los marcos de lo regular, ¿no? Y eso termina siendo un canal, ahí está la narcocultura, que termina ofreciendo una oportunidad ahí donde el Estado no tiene esa capacidad. ¿Compartes, Germán Codina, tú esa...? Mira, yo creo que Claudio aborda una cara de la moneda, que es muy importante. Yo también creo que de ahí donde fracasa el Estado, donde fracasa el tejido social. Pero también hay que ser claro, muchas veces por miedo la gente termina cayendo en el viejo adagio de si no puedes contra ellos, únete. Porque el miedo también es parte de esa política. Por una parte, a veces te compran lealtades. Y yo creo que, por ejemplo, la pandemia se prestó en algunas partes para que se fueran creando esas lealtades. Y eso es muy, muy preocupante porque no hay ningún agente del Estado, ¿ya? Ningún carabinero, ningún PDI, que va a lograr desbaratar lealtades, ¿me entiendes? O sea, tú prestas, el carabinero y la PDI prestan un servicio, pero no pueden construir esas lealtades. Es muy difícil, porque además de todo, cualquier acción de la institucionalidad siempre tiene que tener un parámetro de acción. Y además, por ejemplo, tú te encuentras en algunas comunas, ¿ya?, de Santiago y de Chile, que Carabinero en la comisaría tiene un vehículo. Entonces, esa persona se siente desamparada. Esa persona que vive ahí te dice, pero yo llamo y no vienen. Me dicen que están ocupados o me dicen que simplemente no pueden venir porque no tienen vehículos disponibles. Entonces, los municipios, por ejemplo, ¿ya?, para ir a la solucionática, en algún minuto dijimos justamente que la Subsecretaría de Prevención del Delito no financie por fondo concursable programas de seguridad, porque al final nos hace pelear entre nosotros. Entre los municipios pobres nos peleamos las lucas para ver quién va a poder colocar una luminaria más, una luminaria menos, o alguna cámara de seguridad más o menos, o comprar alguna moto o alguna camioneta, también con el gobierno regional. Nosotros dijimos que hay un financiamiento permanente a políticas de seguridad. Si no lo van a hacer, déjenos entonces el 19% del IVA que nosotros pagamos cuando invertimos, por ejemplo, en un espacio público. ¿Por qué la empresa privada puede reinvertir el IVA? Y nosotros que tenemos fines públicos de protección a la gente o de brindar políticas sociales, no podemos reinvertir el IVA que nosotros estamos pagándole al fisco central. Entonces, ahí tenemos. Segundo, ¿por qué no dejan que los municipios podamos contratar guardias para tener en los espacios públicos? Tú sabes que en Puente Alto la Contraloría me ordenó sacar los guardias que tenían 10 plazas, que le llamábamos plazas familiares. Habíamos colocado cámara de seguridad, monitoreo por radio con el guardia, juegos nuevos, y tuve que sacar los guardias. Es tirado las mechas. ¿Y qué pasó en esas plazas? Porque nosotros no podemos contratar... ¿Qué pasó en esas plazas? No, esas plazas finalmente se empiezan a deteriorar, hay gente que se instala en la noche, hay otros que se instalan derechamente a vivir, porque también hay un problema social con gente en situación de calle. O sea, son muchas cosas que conviven. Pero te quiero decir, seguimos en un Estado centralista y a los municipios todavía... Mira, aquí hay un documento de septiembre del 2019 presentado con 12 medidas, ¿ya?, entre ellas algunas de estas que te estoy indicando. Otras tienen que ver con que, por ejemplo... Que es de la asociación, no de tu comuna. Lo elaboramos en Puente Alto y lo sometimos a la asociación. Pero, por ejemplo, el primer punto, para la gente que está en la casa, perfeccionar el sistema de distribución de las dotaciones policiales. ¿Cómo puede ser posible que el Estado, en el tema de seguridad, tenga una respuesta distinta en unas comunas de Chile que en otras? ¿Cómo va a haber ciudadanos de primera y segunda categoría? Además, mucho mayor, donde las municipalidades tienen más recursos al final. O sea, no solamente están los recursos de Carabineros y la PDI, por es que al hacernos concursar, mira, Claudio, perdona, pero al hacernos concursar a nosotros, por los mismos fondos, ¿quiénes ganan? Quienes tienen equipos de profesionales mejor preparados. Entonces, por ejemplo, en una región donde hay 20 comunas rurales y hay una que es capital regional, ¿quién se va a llevar los fondos? La capital regional. A los dos les pregunto sobre propuestas que suelen surgir cada cierto tiempo en legalizaciones de drogas, por ejemplo, de marihuana. ¿Cuál es el parecer de ustedes que están en el territorio? Y la propuesta del otro día, por ejemplo, que Mario Desbordes la planteó con la posibilidad de tener
armamento natural en casas, naturalmente debidamente inscrita, a las personas que se le hayan hecho todos los test psicológicos, no a tonta y a loca. ¿Qué le parecen a ustedes esas dos propuestas? La segunda me parece que es un reconocimiento, o sea, permitir que las personas, un ciudadano común y corriente, tenga un arma, por más legalizada que esté, ¿no? Es reconocer el fracaso del Estado en enfrentar la violencia, la delincuencia y de alguna manera asumir que esa respuesta viene desde un ciudadano común y eso no puede ser. O sea, yo creo que sería un tremendo error. No hay ninguna evidencia tampoco en el mundo, en lugares donde eso sucede, que eso disminuya la delincuencia, la violencia. Al contrario, genera más opciones, ¿no?, de que la violencia aumente. Me parece que sería un error rotundo ir por ese. ¿Respecto a lo de la droga? Respecto a lo de la droga, yo creo que es algo que hay que evaluar. A diferencia de lo anterior, me parece que tal vez algún tipo de droga, ¿no? La marihuana, por ejemplo, que podría ser una droga de ingreso a otros tipos de drogas que deberían estar prohibidas completamente. Me parece que ahí hay que tener una discusión más amplia respecto de lo que significa. Nosotros en Renca, por ejemplo, tenemos el modelo islandés de prevención de consumo de alcohol y drogas, que es una estrategia... Islandés. Islandés. El del deporte. Exactamente, una estrategia comprensiva de una serie de iniciativas articuladas para evitar que los niños o niñas consuman o desplazar ese consumo lo más posible. Si es que nosotros fuésemos capaces desde el Estado de controlar, por ejemplo, el mercado de la marihuana, probablemente permitiríamos que, o podríamos enfrentar esa situación de una manera distinta a la uruguaya, por ejemplo. Germán, ¿a ti qué te parecen esas dos propuestas? Mira, yo creo que estamos, bueno, primero con relación a las drogas, me he dado cuenta que vivimos en un mundo de contradicciones. Muchas personas que están en contra de que la economía sea la que regule ciertas cosas, hoy día te dicen que esto se regule por oferta y demanda. Escuché a algunos periodistas incluso y personas del ámbito académico decirlo. La verdad es que hay temas que trascienden porque tienen que ver con cuáles son los incentivos que tú quieres y cuál es la sociedad que quieres construir. Si alguien consume drogas en la calle, ¿ya?, en definitiva, también le va a afectar la libertad a quien, por ejemplo, quiere ir a usar esa plaza, a quien quiere circular, o si mezcla las drogas con alcohol, por ejemplo, puede tener un efecto distinto. Entonces, creo que hay muchas de las cosas que hay que estudiar a fondo antes de tomar una decisión. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, para el uso medicinal, por supuesto que tiene que estar aprobada la marihuana, etcétera. Por ejemplo, en Uruguay hay plantaciones hoy día, hay toda una línea incluso de trabajo formal que se ha generado, pero tampoco ha quedado exento el país de violencia, por ejemplo. No, pues ya ha aumentado, dicen, ¿eh? Dicen que ha venido aumentando en el último tiempo. Justamente para allá quiero ir, porque hay gente que cree que la panacea, claro, lo hizo Uruguay. Después dicen lo hizo Holanda. Holanda está retrocediendo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, en realidad, veamos bien esto sin apasionamientos, ¿ya? Porque yo creo que todos tenemos el mismo objetivo. Terminemos con la influencia indebida de esas drogas y con la violencia. ¿Y la tenencia responsable de armas en domicilios? Mira, la tenencia responsable hoy día existe. No es algo nuevo que esté planteando ni Desbordes ni nadie. Yo creo, y esto llamo a la sensatez, por ejemplo, a la gente que está en la casa. Yo siento de alguna manera que si el Estado no cumple su función básica de garantizarte la seguridad, no te puede amarrar las manos para que tú en un estado último, por ejemplo, estando en tu hogar, con tu familia, con tus niños, y alguien ingresa, va a violar, por ejemplo, a tu hija o alguna situación así, tú no puedes repeler un ataque. Entonces, es lo mismo que con los pasajes, por ejemplo. Resulta que hoy día la ley te dice, no se pueden cerrar los pasajes. Municipios, saquen los cierres de pasaje, nos obligan. Y a veces los vecinos quieren tener cerrado el pasaje cuando no es ciego, por ejemplo, ¿ya? Solo el pasaje ciego se puede cerrar. Y yo digo, ¿por qué el Estado obliga a esos vecinos a sacar el cierre de pasaje que los protege entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana mientras están durmiendo? Le quiero preguntar a Claudio antes de terminar. Tú llegaste a la Municipalidad de Renca como demócrata cristiano, renunciaste al partido, vas a la reelección como independiente y estás formando un referente político con aquellos diputados que se fueron del Frente Amplio, con el Partido Liberal, con el diputado Pablo Vidal, Natalia Castillo, en fin. ¿Quién pertenece a ese grupo? ¿Para dónde va ese grupo? ¿Cuál es la meta? Mira, Nuevo Trato, ¿con quién van a hacer coalición? Surge en un momento histórico para Chile. Nosotros llevamos, para las fuerzas progresistas, ¿no? Llevamos años, yo desde que estoy en política, que existe una suerte de sector que vive cuestionando
que fracasó los últimos 30 años y un sector que vive dándole explicaciones al otro sector respecto de qué es lo que hicieron los últimos 30 años. Yo creo que hoy día estamos al puerta de un hecho histórico que es la nueva Constitución para Chile, donde no solamente tenemos que ponernos de acuerdo las fuerzas progresistas, sino que tenemos que ponernos de acuerdo, ojalá, una representación del 80% de las personas que votaron a prueba y que quieren transformaciones para Chile. Y con ese objetivo surge un nuevo trato, hacer una fuerza nueva, una plataforma. No tenemos intención de ser un partido político, esta es una plataforma para independientes, para militantes de partidos también, que hoy día tenemos. Pero van en lista con unidad constituyente. Yo espero que formemos una lista que supere a unidad constituyente. Nuevo trato, ojalá listas de independientes, los que hoy día están, ¿cierto?, en la mesa sentados tratando de llegar a la unidad, que logremos formar un pacto distinto que sume a unidad constituyente y a otras fuerzas hoy día independientes y militantes también en un momento histórico. Esa es la clave y esperamos ser un aporte en esa construcción de las transformaciones que requiere nuestro país. Claudio Castro, Germán Codina, a los dos, muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Gracias. Sí, muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Seguimos en nuestra mesa de conversación con 4 comensales para tratar algunos de los temas de la semana y de lo que viene. Espérenos un momento, ya volvemos. Estamos de vuelta en Estado Nacional y presentamos de inmediato a nuestros invitados esta noche. Estamos con Paulina Bodanovich. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a este panel de otros, no viejos, pero otros antiguos participantes. Constanza Hug, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Muy feliz año. Igualmente, pues de veras. Don Cristian Valenzuela, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muy feliz año. Igualmente. Gracias por la invitación nuevamente. Y don Nicolás Izaguirre, muy buenas noches y muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, Matías. Hola, buenas noches. Sí, pues. Hoy es el cumpleaños de Nicolás. ¿Y la torta? ¿Dónde está? Cuando terminemos tendremos torta. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muy feliz cumpleaños. Te voy a regalar un minuto de Nicolás Izaguirre. Se pelean bastante. Así que, bueno, a ver, una pregunta que me hizo, puedo ser así infinita, me dijo Claudio Castro, alcalde de Renca, cuando salió en el Jaude y entró él, y alcalde también, me dijo: ¿te sentiste que estaba entrevistando a un candidato, a un futuro presidente de Chile? En la última encuesta de hoy está primero en la pregunta espontánea. ¿Quién quiere que usted que sea presidente de Chile? Sale Daniel Jaude. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Chile está en la posibilidad de que tenga un presidente comunista o esto debiera ir cambiando, Paulina Bodanovich? Mira, primero quiero hacer un homenaje breve a la muerte de Manuela Roa. Qué duro. Porque creo que es una mujer excepcional, luchadora, a quien no vamos a olvidar, y pienso que en su familia, en sus amigos y en la larga lucha que también dio contra la enfermedad. Así que eso quería primero Y desde partir. los periodistas que nos tocó compartir un poco con ella cuando estábamos partiendo, la generosidad que tenía y la falta de divismo, la falta de egocentrismo que muchos periodistas tenemos, en ella era muy notorio, era así, cuando estábamos partiendo y éramos unos pollos. Así que otra característica de Manuela Robles. Perdón, Paulina. Bueno, respecto a tu pregunta, creo que más que empezar a hacer estos escenarios de ficción, hoy día tenemos que ver quiénes están tomando las posiciones, los partidos están en determinar quiénes son los candidatos, y ahí hay que poner atención en las propuestas que van a ir apareciendo, entonces más que irlo personalizando, porque todavía está demasiado abierto el naipe, ¿cierto? Están apareciendo figuras y creo que hay que darle un tiempo a eso. ¿Cómo lo ven ustedes, una figura como Daniel Jaude? Quedan 321 días para la elección. Es el dato clave. Y yo no recuerdo otra elección donde algún candidato que no esté ya posicionado como candidato haya llegado al final. Salvo Beatriz Sánchez, que es la excepción, que no gana la elección, pero yo creo que Daniel Jaude está muy posicionado. Daniel Jaude no solo es comunista, es un dirigente antiguo comunista, es marxista por definición, lo ha declarado él, pero yo creo que la percepción de la ciudadanía no es esa. Yo creo que el Partido Comunista no pesa 15, 20, lo que sea el porcentaje que tiene hoy día, sino que ve en él características de gestión, ve ciertos liderazgos, ve a veces ciertos consensos, escucha conversaciones, y lo que no ve son los liderazgos de la centroizquierda. Y por eso, huérfanos de ese liderazgo, acuden a estas figuras como Pamela Giles, como Daniel Jaude. Y yo creo, vamos a ver las mediciones que vaya a tener Paula Narváez en los próximos días. Ya hay encuestas preguntando por ella.
porque los otros candidatos, Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde, creo que duró 2 días, no pasaron el test mínimo de posicionamiento y por lo tanto, si hay alguna posibilidad de pararlo, porque si no, ya estamos en tierra derecha para una elección presidencial que lo va a tener a él como una figura muy importante ya en primera vuelta y quién sabe si en segunda vuelta también. ¿Cómo lo ves, Constanza? Sí, bueno, yo creo que lo habíamos conversado también la semana pasada en parte. Yo creo que la centro-derecha está bastante mejor posicionada que la izquierda en términos de los candidatos presidenciales, ¿eh? En términos del relato, en términos de las autoridades o mejor dicho, los posicionamientos de los liderazgos que están bastante claros, en términos también de que están todos más o menos cohesionados, independiente que sean varios, en concentrarse la elección, la batalla finalmente electoral más importante que es la Convención Constitucional, y eso en la izquierda no se ve, ¿eh? Y yo por lo menos a mí me preocupa, quizás a diferencia de Cristian, yo creo que sí existe una centroizquierda moderada, democrática, que no está por las funas, que no está por la violencia, que no está por esta lógica de querer rodear la convención, pero que está en silencio y que le falta relato y que le falta también ideas que están bastante claras. Entonces hoy día a mí por lo menos me llama la atención cómo en general las noticias, ¿cierto? Y los diarios muestran potenciales candidatos del Partido Socialista, potenciales candidatos del PPD, pero como que se habla mucho de tratar de levantar figuras, pero ¿detrás de qué? ¿Detrás de qué programa? ¿Detrás de qué idea? ¿A quién se va a tratar en el fondo de encantar? Porque lo que sí creo que hay que tener en cuenta es de que si bien la opinión pública, por definición, es una fuerza política difusa, por lo tanto es cambiante, sí es preocupante que consistentemente los estudios, consistentemente las encuestas muestren que las figuras posicionadas son la de Daniel Jadwe, que es por definición, digamos, anti-instituciones, o sea, estuvo en contra del acuerdo, estuvieron en contra de rechazar el tema del plebiscito, o sea, la Pamela Giles, finalmente, y por otro lado, Beatriz Sánchez, y no solamente en términos de posicionamiento, sino que de voto duro, que es lo que muestra el criterio hoy día. Entonces, eso yo lo veo como una preocupación. ¿Tú te sientes aludido, Nicolás, cuando dicen que el sector de la centroizquierda, moderada, a lo cual ustedes pertenecen, están silentes, que no tienen proyecto, que un poco, esto lo voy a decir yo, que se los va a terminar comiendo una posición más extrema o más de izquierda? ¿Te sientes aludido? Bueno, yo creo que el cuadro político es extraordinariamente complejo y difícil de analizar. Somos muy dados a la anécdota o a lo que sale en el último titular del diario. Pero fíjate tú que las personas más posicionadas son 4 alcaldes, sacando a Pamela Giles, que es una reciente diputada. Históricamente, quienes eran posicionados para ser candidatos eran ex senadores, ministros, etcétera, personas que representaban, digamos, la gestión del Estado en su conjunto. Y hoy día, cierto, son las gestiones locales. Eso es muy revelador. Te dice que hay una crisis de la política tan enorme que todos quienes están en la macropolítica no tienen credibilidad alguna, sino que los gestores concretos son los que, cierto, arrastran la voluntad popular. Yo estoy de acuerdo con lo que alguien decía respecto que creo que el atractivo de Daniel Jadwe no es posiblemente su mayor o menor compromiso con el Partido Comunista, sino que lo que ha hecho en materia de farmacia, de arriendo y de una cantidad de disposición de bienes públicos que la gente no tenía y que se sentía muy abusada por quedar excluido de eso. Pero todos sabemos que al final del día gobernar un país, definir una estrategia de desarrollo que él lo vi hablando bastante que le gustaría tener. ¿Cuál es su estrategia de desarrollo? La estrategia de desarrollo no termina en definir, ¿cierto?, una farmacia popular o una inmobiliaria popular. Porque obviamente si así fuera el problema, la política no sería necesaria. Es más, si la impronta, por ejemplo, de Lavín fuera su farmacia popular, su inmobiliaria popular, lo que del otro lado estaríamos diciendo, eso no constituye un relato de gobierno, es algo excesivamente concreto. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde está la discusión sobre el tema de fondo? Sobre lo que queremos hacer. El sector de ustedes lo está solo termino haciendo. con esto. Donde yo creo que está la discusión y es donde yo creo que todavía tenemos que concentrarnos es en la Convención Constituyente. Después hablemos de las presidenciales. Veamos qué tipo de país, qué reglas del juego nos queremos dar. Porque también Jadwe decía, es que en esto que dijo el Chile 21 no hay estrategia de desarrollo. Una constitución no es una estrategia de desarrollo. Una estrategia de desarrollo es un programa de gobierno. Una constitución son reglas del juego. Discutamos eso primero.
Sí, pero en todo caso, si vamos a esperar a la constituyente... Termina queda un después año. de la elección, ese es el problema. La elección es antes. Pero la primera elección es antes. Sí. Ahora, déjenme preguntarle a ellos dos, a Paulina y a Nicolás sobre todo, ¿qué les parece en México se llamaba el dedazo, en el PRI? El dedazo, el merecido respeto, que hace Michelle Bachelet a Paula Narváez, su ex vocera. Pero yo creo que una falta de respeto decir un dedazo, no te digo que tú ya sea la falta. No, pero... Primero porque hay 1000 mujeres socialistas que pidieron el nombre de Paula Narváez. Sí, lo vi primero de una dirigente vecinal. Y segundo, porque el dedazo en México era hecho por el presidente en ejercicio y con los recursos públicos. Sí, pero Nicolás, Michelle no está en ejercicio ni tiene recursos públicos. Sí, pero distinto que lo hagan militantes, mujeres u hombres, militantes de base de un partido, a que lo haga la expresidenta Bachelet por el peso específico que tiene. A eso se refiere con el dedazo las personas que hablan del dedazo de Michelle Bachelet. Tiene una connotación peyorativa. Sí, no es el caso mío, yo no lo planteo. No, yo sé, no te estaba diciendo eso. Pero es evidente que se ha planteado con ese sesgo. Y lo que nosotros tenemos que valorar de esta candidatura de Paula Narváez es que precisamente nace de la ciudadanía, de las bases socialistas, de las mujeres socialistas que sienten y ven en ella una líder que puede conducir este proceso y ser luego la candidata del sector. Por lo tanto, creo que restringir esta candidatura al apoyo de la presidenta, que por cierto es una señal, pero que va en el sentido de que ella, como ya se dijo anteriormente, ella considera que Paula la conoce, tiene las características para poder asumir este desafío y que va a tener una visión transformadora de la sociedad. ¿Compartes esa candidatura tú como socialista? Que es lo que, claro, es lo que nosotros como socialistas queremos que haya transformaciones profundas en la sociedad. No estamos contentos con el estado de las cosas. Pero un y poco hemos tomado nota de que nace la ciudadanía el nombre de Paula hemos Narváez. tomado Yo diría que nota está un del poquito 18 de octubre en adelante. exagerado, ¿no? La ciudadanía socialista quizás por del ese lado. pueblo de Sí, mujeres socialistas. está bien, pero... Y veamos por cuando eso digo- pasen los días a ver si hay ciudadanía o no. Pues. Por eso digo, pero que nace de la ciudadanía el nombre, a mí me parece eso un poco exagerado, ¿o no? Pero son las bases. A lo que estamos está bien, diciendo pero es que no es una por eso- candidatura que por eso nazca yo haría de los eso, partidos. dejémoslo en las bases, eso yo creo. Ahora, más allá de la realidad es de que logró instalarse el nombre en términos al menos mediáticos, lo cual no significa... No es peyorativo. No, claro, o sea, se instaló en base al apoyo, más allá del dedazo, como se le quiera llamar, digamos, el apoyo que le da Michelle Bachelet a Paula Narváez y eso, pero no tiene nada de malo tampoco. O sea, está bien que una expresidenta que además es muy carismática, que en general, digamos, existe un consenso de que tiene una serie de atributos que le permitieron tener un gran nivel de apoyo ciudadano, de hecho, que le entregue el apoyo a una candidata, evidentemente que eso es muy relevante, que eso sea lo más relevante, que esa sea la razón por la cual eventualmente va a ser candidata presidencial, no, pero por ahí va, ¿no? Y no nace de la ciudadanía, nace un poquitito más bien... No nos engañemos que si esta candidatura no hubiese tenido el apoyo de Michelle Bachelet, probablemente estaría bastante casilleros más atrás si hablamos de esos juegos como era el Metrópoli cuando era chico. O sea, el apoyo de Michelle Bachelet hace avance 3 espacios. Siempre digamos, las coaliciones ponen la carne en la Está bien, parrilla. pero, oye, solamente para terminar con un punto, porque yo sé que interrumpí. No, Cristian... Pero un solo punto para cerrar, para el cumpleaños. Que es un poco el análisis que hacía Correa hoy día, que dice al final, bueno, ¿y qué pasa con la candidatura de Paula Narváez? Bueno, que evidentemente se está tratando de generar, por lo menos yo lo veo así, una especie como, tratar de resucitar la imagen de Michelle Bachelet. Yo creo que eso no es traspasable. O sea, yo creo que si esa es la estrategia, no creo que vaya a ser una estrategia que sea correcta para efectos, digamos, de su candidatura, porque no es traspasable ese carisma, porque no es traspasable en el fondo ese nivel de popularidad a otra candidata. ¿Cómo se ve desde el Partido Republicano esto? No, es que estamos hablando de la candidatura de Paula Narváez, quien a pesar del dedazo, la invitación o la carta a las bases, ha pasado una semana y no se ha dado por notificada, no le ha llegado la carta porque no ha dicho ella, quiero ser candidata. Y subió un mensaje a Facebook muy interesante sobre la paz mundial y el próximo año, que está muy bien. Pero yo creo que no tiene ninguna posibilidad real de competir contra los liderazgos que ya están instalados. Y ese es el gran drama de la centroizquierda. Ha tirado candidatos, Francisco Vidal, que ya no nos acompaña, pero quizás pronto nos va a acompañar cuando deje su redil, Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde, Jorge Tarut. Tenemos una lista infinita de candidatos que no marcan nada. Y ahora llega otro posicionamiento que ni siquiera ha aceptado la candidatura de alguien que fue, primero, con mucho respeto, gran profesional, gran política, entiendo por la carta que leí, los impactos en el Partido Socialista, pero que la ciudadanía no la conoce.
Fue un año ministra vocera. No por ocupar era el último año de la presidenta y ocupó un cargo que generalmente los voceros los últimos años, salvo mi amigo Jaime Belolio, son designados de emergencia. Uno. Segundo, no tiene experiencia electoral ni siquiera, creo yo, en el centro alumno del colegio. Y sería la historia de los últimos, aquí tengo el dato, desde Carlos Ibáñez del Campo, que ningún presidente elegido se había presentado sin ni siquiera haber ido a una elección a concejal como Michelle Bachelet. Entonces, sin experiencia electoral, sin conocimiento ciudadano, revisé todas las CEP, que son las encuestas serias, de los últimos 10 años, no existe. Y pretender que en los 321 días que quedan para la elección vamos a posicionar a esta candidata y más encima le va a ganar a otros candidatos que están mucho mejor posicionados, creo que es una ilusión, creo que es una venta de humo y que creo que se va a disipar muy prontamente. Mira, un profesor mío, Cristian, un experto econometrista, me decía, el problema con la estadística es que cuenta la historia del pasado, no la historia del futuro. O sea, no, cuidado con estar extrapolando a partir... Yo no estoy proyectando... Cristian, yo te escuché, escúchame tú, Ya, no estoy contradiciéndote, estoy haciendo mi propia reflexión. Mi reflexión es que en estos tiempos es muy difícil predecir. Fíjate tú, Matías, que para un observador externo que ve que después del primer gobierno del presidente Piñera, la presidenta Bachelet en segunda vuelta ganó con 62%, que trató de hacer un gobierno de profundas transformaciones y a continuación ganó quien era su contradictor con 55% de los votos, y que al cabo de 2 o 3 años de gobierno tuvo un plebiscito para cambiar la Constitución, que representaba la visión de mundo alternativo, con 80% de apruebo. Entonces, es realmente difícil entender los humores de la ciudadanía. Y por tanto, yo, por ejemplo, no creo que Chile sea un país que se haya ido a la izquierda, pero sí creo que es un país que le dijo que no a los abusos. Y francamente los abusos campean en este país. Fíjate que interesante, encontré una columna hoy día respecto de que los grandes ganadores en términos de riqueza en Estados Unidos fueron Musk y Tesla. Los ricos. Claro. No, pero los innovadores, ese es el punto. ¿Quiénes son los grandes ganadores acá? Los que se hicieron de los recursos naturales a través de un esquema de concesiones, que es lo que queremos cambiarlo con la Constitución, porque la transformaron en propiedad privada, algo que es de todos los chilenos. El sistema de concesiones lo establecieron ustedes. No, por favor, viene de la época de Pinochet. No está en la Constitución. Ahí tenemos que ser bien rigurosos respecto a las cosas que son reales y las que no son El gran reales. impulsor fue Ricardo Lago. Ya me va a salir con la leguleya. No, pero la leguleya. Estamos hablando de la Constitución, digamos lo que dice la Constitución y no lo que no dice. Pues. ¿Ah? Yo Y si queremos yo hablar- dije lo que decía. No, pero la Paulina sí. Sí, bueno, pero estoy hablando yo. Ah, bueno, está bien. Entonces, yo traté Disculpe. de llevar una ley para cobrar royalty a la minería, porque es el cobre de todos los chilenos, y fue rechazada por el Tribunal Constitucional. En Australia, durante el superciclo del cobre, se subió 5 veces el royalty. O sea, que aquí hay una anomalía en términos de la propiedad de los recursos naturales, Pero Cristian la hay tiene con un el agua punto, también. Cristian tiene un punto en que una de las bases, uno de los orgullos de gestión de los gobiernos de la concertación son las exitosas concesiones de infraestructura pública. Concesión de carreteras. Carreteras, puertos, aeropuertos, aguas sanitarias. Hablando de las concesiones de recursos naturales. Aguas sanitarias. El que actúa para todos los fines prácticos, propiedad incorporal como propiedad privada. O sea, si tú quieres restituir esto para el Estado, que siempre fue del Estado, tienes que pagarle el valor económico. Y no le puede cobrar un royalty. O sea, los chilenos no se pueden hacer de lo que es de ellos. Yo estoy de acuerdo con que pueda haber gestión privada de los recursos naturales, pero que las utilidades, obviamente, Pero si sean normales y que el resto vaya para todos los Una chilenos. caricatura eso, pues en el tema del agua. Será una caricatura, pero yo soy economista y tú no eres economista y no sabes de esto. No, pero sí y lo sé puedes de mirar leyes. en todos los países Pero que tienen sí sé de recursos leyes, naturales. y lo que tú estás diciendo no es correcto. No, Las aguas son bienes nacionales de uso las público. rentas de los recursos naturales llegan a la población en todos los países decentes. Aquí son apropiadas privadamente. Es que eso no es así. Ah, no es así. No es Pero así las aguas se jurídicamente. ¿Sabes tú lo que es una renta primero?
O sea, pero, a ver, Nicolás, no es así en términos de decir de que las Es que aguas... si me dices que no es así, ¿qué es lo que es una renta? Ya, pero es Me que dijiste que no. estamos en el examen de economía. Constanza, luego Paulina. Nicolás, Constanza, deje que Constanza haga su punto. Pero Nicolás... Todos tenemos un doctorado en economía. No, pero es que yo siempre por lo mismo yo no me meto en temas económicos, pero sí se mete Nicolás, en temas tú en la ley jurídicos. con lo legal, pero no me contradigas a mí cuando yo digo que las rentas... No, es que yo no te estoy contradiciendo eso. Lo que te estoy contradiciendo es de que tú dices de que finalmente acá se le está quitando a todos los chilenos los recursos naturales. No, la realidad no es que eso dije no es así. No dije Resulta eso. que al menos, por ejemplo, respecto a las aguas, está reconocido que las aguas son un bien nacional de uso público. Y no es que se trancen las aguas. Lo que está protegido es un derecho que se llama derecho a aprovechamiento de aguas, que es volumen por una cantidad de tiempo determinado. Y esto es una muestra existe evidente. una fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas que viene hace años tratando de modificarse para que precisamente sea una fiscalización efectiva para evitar de que exista un abuso respecto a ese punto. Pero la ciudadanía no va a distinguir toda esta discusión tan técnica e interesante. Pero fuera lo técnico, yo me voy al lado... Que donde tenemos que poner el énfasis es si queremos consagrar el agua o el derecho al agua como un derecho humano. Si lo queremos constitucionalizar o no, y desde ahí poder tener una protección para todos y todas. Porque la verdad es que hoy día, sea como sea el régimen, hay gente en Petorca, en La Ligua, que no tiene agua porque está privado de ese derecho, como una persona, un parcelero, una persona modesta, no tiene cómo regar su campo. Entonces, ese es el punto. No es si el derecho consultivo de agua, porque todo eso es una cosa técnica. Aquí estamos hablando de la Constitución. ¿Qué es lo que vamos a poner en la Constitución? Sí, no, mi punto es que esto es una muestra evidente del impacto y la influencia del Partido Comunista en la centroizquierda. Porque de repente yo en los años 90 era muy chico, estaba en el jardín. Mientras algunos de los actores que están presentes acá fueron gobierno durante 20 años. Y de repente, el año 2010, 2014, descubrieron que el agua había que recuperarla, que los recursos naturales que tanto también le han entregado al país, a través de impuestos, a través de producción, a través de desarrollo, todo es malo. Y de repente todo es malo. Y esa es la verdad, y hacia allá vamos. Por lo tanto, el discurso de Jadwe no cae tan vacío en estos sectores. Tú puedes ser joven y te lo respeto, Cristian, pero no ser falto a la historia. Porque resulta que yo fui... ¿Tú no gobernaste? Yo fui ministro de Hacienda entre el 2000 y el 2006 con el presidente Lagos y llevé una ley para apropiar para los chilenos el royalty minero y fue rechazada por el Tribunal Constitucional. En ese momento el Partido Comunista no pertenecía al gobierno. Hay miles de declaraciones donde yo digo exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. Entonces, ¿tú rechazas los primeros 10 años de la concertación? No, pero es que tu joven parece que no me sigue el argumento. Lo que estoy diciendo No soy economista. es que en Chile las rentas de los recursos naturales que le pertenecen a todos los chilenos no son apropiadas por todos los chilenos, sino que parcialmente son apropiadas por los privados. Y que eso es lo que le revienta a la gente. Eso es lo que estoy diciendo. Déjame hacer un punto. No hablé del derecho de agua, no hablé. Tú te metiste en el derecho de agua. se nacionalizó Cora. Así que no es algo reciente que hayamos descubierto ahora. No, pero sin entrar en polémica. Lo del agua es un ejemplo. Si se puede polemizar, no hay problema. Pero mi tema es la parte minera. En la parte minera, solamente para recordar, el Estado es dueño imprescriptible, inalienable, exclusivo de todas las minas. Y existen los derechos de exploración y los derechos de explotación, ¿cierto? Y si el Estado quisiera, podría desarrollar miles de proyectos para explorar y para explotar. El punto es de que el Estado no tiene los recursos para hacerlo, no tiene la fuerza para poder hacerlo y es por eso que los privados, recurren a los privados para que exploren y para que exploten. Pero con respecto al litio, por ejemplo, pasa lo mismo. Incluso en el caso del litio ni siquiera es sustancia que se pueda dar en concesión. No se puede otorgar en concesión. Y como el Estado no tiene los recursos, no tiene la gestión para poder hacerlo, es que le pide a los privados que lo hagan. ¿Quién dijo que no tenía? Es lo mismo que argumentaron los conservadores para entregarle el salitre a los ingleses. Pero Nicolás, si el tema del litio, por ejemplo, el tema del litio que es un ejemplo bien claro, no se puede sujetar, no es susceptible a concesión. No pueden haber concesiones privadas. El Estado tiene el derecho de hacerlo por él mismo, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? A ver, ¿Por qué no? Es que me está cambiando el ángulo del tema. Lo que yo te estoy diciendo es que nuestra Constitución le concede al concesionario un derecho de propiedad que no es lo que ocurre en el resto de los países civilizados del mundo. En Australia, en Canadá, en cualquiera que tenga pertenencias mineras importantes, hay explotación privada y el que extrae la renta, los recursos naturales, definida por David Ricardo, el segundo gran economista después de Adam Smith, es el Estado. En Chile no lo puede hacer. ¿Por qué? Por la Constitución. ¿Sabes lo que pasa, Matías? Y me salgo de la discusión del derecho de propiedad y las rentas, que son muy interesantes. Bueno. Es la discusión política de fondo. Aquí no estamos... Y nada que ver con el Partido Comunista, por favor. Ya.
no es por defender lo indefendible y decir que todo tiene que ser pétreo. Por supuesto, permanentemente tienen que haber cambio y reforma. Pero me voy a la pregunta que tú le hiciste a Daniel Jadwe. ¿Qué te parecieron los 20 años de la Concertación? O los últimos 30 años de desarrollo de Chile, los últimos 40 años, que son gracias, en parte, a esta Constitución. Yo al menos estoy orgulloso de ese legado. No digo que no tenga que cambiar, pero yo creo que esta Constitución le ha permitido a Chile llegar al lugar en que estamos. Y tenemos que hacer muchas modificaciones y tenemos que seguir avanzando. Pero venir a culpar a la Constitución de todos los males, de todos los retrasos que tiene el país, de todos los no avances, es ser mezquino con la historia que les pertenece a ellos también, a ustedes. Ustedes son herederos de esa historia. Y no por acercarse al Partido Comunista tienen que avergonzarse de lo que hizo Patricio Aylwin, de lo que hizo Eduardo Frei, de lo que hizo Ricardo Lagos. Yo creo que es algo para orgullecerse. No todo, yo no estoy de acuerdo en todo lo que hicieron ellos, pero en parte algunas cosas, el Chile que tenemos hoy día, que superó la pobreza en un gran porcentaje, que ha logrado avanzar, que nos comparamos con la OECD, esos logros son de todos los chilenos. Y no es llegar y borrarlos de un... Cristian, Paulina, un segundo, Paulina tiene la palabra. ¿Tú eres de las socialistas que se siente orgullosa de la herencia de la Concertación? Mira, yo creo que no podemos renegar de todo lo que se hizo durante los gobiernos de Patricio Aylwin en adelante. La verdad es que Chile era otro Chile. Yo no soy tan joven como Cristiana aparentemente, así que me recuerdo de esa época. Y la verdad es que Pinochet entregó un país en bastante mal estado económico, hubo violaciones permanentes a los derechos humanos, hubo que reconstruir un país desde lo moral, pasando por el tema económico, y con todas las limitaciones que también imponía la Constitución de ese tiempo. Recordemos que teníamos un Consejo de Seguridad Nacional, que era un poder paralelo, teníamos a Pinochet sentado frente a la moneda. Entonces, el país de hoy no es el país de esa época. El sistema sobre el cual está basado eso, Paulina, con respeto, el sistema no ha sido modificado. Yo te dejé hablar. Está casi es muy lugar común. Es demasiado lugar común. De hecho, el Consejo de Seguridad Nacional todavía está en la Constitución. Sí, pero está modificado. Por supuesto, súper modificado. Entonces, no se autoconvoca. Pero por supuesto, entonces, eso de hecho es una muestra que la Constitución actual no es la misma Constitución que antes, por eso entonces hablamos... Sí, pero la Constitución mantiene los pilares y mantiene lo que Jaime Guzmán ideó como parte de esa Constitución. Y por lo tanto, lo que se ha podido cambiar son cosas que no van a la esencia de la Constitución. Nosotros queremos un Estado social de derecho, queremos que el agua sea también considerada un derecho humano. Tenemos que cambiar la esencia de la Constitución. Y como decía Nicolás, no se trata de escribir el modelo económico en la Constitución. Las constituciones del mundo, en general, son constituciones mucho más breves, que detallan los principios, o sea, que señalan los principios, que señalan la cancha en la que se va a jugar. Pero donde no está regulado con la minucia que tiene esta Constitución, con todas las instituciones adentro. ¿Para qué hablar del Tribunal Constitucional? Hablábamos de reformas del gobierno anterior. Bueno, y la titularidad sindical que se aprobó en el Congreso, ¿dónde se cayó? En el Tribunal Constitucional. ¿Dónde se cae ahora? Para proteger el derecho colectivo de los trabajadores y la cosa colectivamente. Protegiendo los derechos de los empleadores. Constanza y Nicolás, para seguir también en el lugar quiero rescatar algo de lo que decía Paulina. No, ¿cómo de nuevo? Constanza y Nicolás. Quiero rescatar algo de lo que decía Paulina. Qué bueno que no estés de acuerdo con las constituciones maximalistas, porque las constituciones maximalistas que hay son precisamente la ecuatoriana, la colombiana, la venezolana, la cubana, la boliviana. Así que por eso, pero qué bueno. Que yo estaría con la Constitución venezolana. No, yo no he dicho eso, para que escuche lo que yo estoy diciendo. Serias, porque tú, sí, pues estoy siendo súper seria, de hecho. Sí, Constanza, que viene seria. Nicolás y luego Cristian. Para ser seria, qué bueno que no estés de acuerdo con ese tipo de constituciones maximalistas, porque precisamente esas constituciones no han llevado, digamos, a un buen puerto las discusiones en términos jurídicos. Eso es mi único punto. Nicolás y Seguirre, por favor. A ver, aquí se han dicho varias cosas. En primer lugar, es un lugar común, y yo creo que por respeto a nuestra inteligencia, tratar de decir que las cosas son unicausales, o sea, que todo se debió a la Constitución o todo fue malo por la Constitución, es una discusión absurda, porque hay muchos factores, y por favor, con un poquito más de nivel, entre nosotros, que yo sé que ustedes lo tienen, y espero que nosotros lo tengamos junto con Matías. El punto de la Constitución, a mí me gustaría que la Constitución en Chile permitiera que si un gobierno elegido por las chilenas y chilenos quieren un programa como el que hizo Margaret Thatcher, que es como la continuación más cercana al ideal
digamos, se me va en este momento el nombre, el creador del neoliberalismo. Milton Friedman. No, Milton Friedman es el seguidor. El creador es... No es Harvard. Ya me voy a acordar. Ya. Es de apellido como alemán, von algo. Von Mises. No es von Mises. Von Hayek. Von Hayek, gracias. Hayek. Friedrich von Hayek. Se pudiera en ese marco constitucional. Pero si nosotros quisiéramos hacer una estrategia de desarrollo más parecida a la que hizo, por ejemplo, Felipe González, que duplicó la carga tributaria en 15 años en España, también lo podríamos hacer. O sea, que en la Constitución no estuviese escrito reglas del juego que permitan que la mayoría gobierne. Y nuestra objeción con la Constitución actual es que durante un tiempo se pudo crecer. Pero mi particular visión es que nosotros topamos porque esta Constitución impide que realmente haya igualdad de oportunidad en este país. Lo podría desarrollar porque no consagra la segregación en la educación, en la salud, en los bienes de uso público, en la minería, etcétera, etcétera. Don Cristian, para cerrar. Sí, sobre el punto, el gobierno ganó con un 55% y ha tenido la oposición más destructiva de la historia de los últimos 30 años. Ustedes son oposición también, no te olvides. La oposición hacia la izquierda más destructiva de los últimos 30 años. Por nosotros en Chile, que bajaron de 55 a 7. Nicolás, perdón, ahora me toca a mí. Perdón. Muchas gracias. La presidenta tenía el 33% sí, de aprobación y le estaban pidiendo sacarlo. Sí, y también era cuando tenía como 12. Pero solo para cerrar el punto, y si me permiten terminar, ha tenido la posición más destructiva de la historia de los últimos 40 años de Chile. No ha permitido aprobar ningún solo proyecto. No hablamos de la pandemia, pero ellos partieron postergando la discusión sobre el IFE inicial. Porque no separemos hechos de opiniones. Entonces, esos son hechos concretos. No, esos son opiniones. Eso es un hecho. No. Un hecho que el proyecto la más tenía que votarse de la historia, día. Eso es tu opinión. No, pero si no han votado ni un proyecto. Oye, pero dejen que termine ese su minuto. ¿Pero cuáles proyectos no se han Lo votado? único que señala Cientos es de que proyectos. esta semana que viene, donde el próximo 11 de diciembre... No, pero no importa, si vamos. Sí, el 11 de enero, dije diciembre, disculpe, el 11 de enero se cierran las inscripciones para ser candidato a la constituyente. Esta discusión, que me parece riquísima, interesante, habla de lo álgido que está, lo complejo que va a estar, y lo interesante que va a estar la discusión del diseño del país que queremos para las próximas décadas. Ese sí que es el lugar común, para los próximos 30, 40 años. Don Nicolás, muy feliz cumpleaños, muchas gracias. Pero partí diciendo, para que seamos todos ecuánimes, que a diferencia de Jadwe, yo no creo que la Constitución sea un programa de gobierno, ojo. Pero igual vas a terminar votando por él. ¿Le vamos a cantar el cumpleaños o no? No le vamos a cantar. Este joven está obsesionado con que yo me he puesto comunista, por Dios santo. Ya fue comunista. Yo fui comunista. Es ex comunista, ya lo conoces esa tienda. Tiene 3 candidatos. Paulina Bono, muchas gracias por estar aquí esta noche. Constanza. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias y a ustedes por la paciencia. Mañana pueden empezar a escribir ya sus vacaciones. Hay que inscribir las vacaciones ahora. Única a un solo destino. Mañana es 4 de enero. Buena semana. Gracias. Chao. Con el auspicio